La exposición se llama Transformers, que es un término que me ha interesado en los últimos tiempos. Creo que debido a una serie de combinaciones entre vida, lectura, información de noticias y lo que quizás puede ser un concepto de la dualidad, de la observación sobre las cosas que funcionan de una manera y también pueden funcionar de otra, y que tienen una evolución en el tiempo, en la historia, se manifiestan de una forma, se expresan de una forma y tienen significados de una forma específica, y de momento en el transcurso del tiempo van adquiriendo otra. Transformer también podría haberse llamado esta exposición símil, o podría haberse llamado oxímoron. Creo que en mi mente estuvo la idea de paralelizar dos momentos, ¿no?, que son cruciales en el transcurso de este año para mí, ¿no? Primero, un cambio radical en mi trabajo que estaba persiguiendo porque me sentía un poco agotado, me sentía un poco que, aunque trabaje siempre todos los días, aunque sea un obrero muy sistemático, de alguna manera sentía que sí, que eso está bien, que lo que estaba haciendo estaba bien, pero no tenía suficientemente motivos para sentirme como me gusta sentirme, como una persona que siempre saca algo nuevo, que inventa algo nuevo, que se siente motivado por algo nuevo. Y esta exposición tiene un comienzo así, básicamente en el verano, en la playa, que yo vivo en Alicante también, y entonces paso parte del año en la playa con mi niño. Y hay un objeto que te quiero enseñar, que no está dentro de la exposición, pero es como el statement, son como el statement de la exposición. Yo estoy en la playa con el hijo, una familia y mi hijo, y tengo este objeto fascinante, que es el protagonista de esta exposición, que es un tornillo, le dicen pincho, tornillo de asegurar la sombrilla en la arena, para que la sombrilla del aire no la vuele, ¿no? Y el diseño me fascinó. Entonces, bueno, los niños jugaron mucho con ese objeto como si fuera un cohete. Agárrate el cohete, papá, y para aquí el cohete. Y eso fue en los días mediados finales de agosto, donde está sucediendo la guerra de Ucrania. Entonces, por el día estás en la playa, con el niño, el juego, la alegría, digamos, ¿no? Y por la noche estás en las noticias, y las noticias son el horror, ¿no? Y entonces yo empecé a imaginar estas mismas fotografías que tomé de ellos en la playa, en algunas situaciones. Imaginé cómo el pincho evolucionaba en mi mente hacia esas dos situaciones, la alegría y el horror, ¿no? Mientras tú estás en la playa, en ese placer, una tarde o una mañana de agosto, en otra región del mundo, la arena, la ciudad, las personas están saltando en el terror, en la muerte, y esa dualidad de la realidad yo no sé, no me traumatizó, pero sí me obsesionó a un punto creo bastante afectivo, ¿no? Entonces esta exposición tiene esas dos caras, ¿no? Un objeto en el que tú en tu mente puedes armar esa dualidad, ese paralelo, ¿no?, de vida tan contrastante entre alegría y horror, y cómo al mismo tiempo ese objeto me permite al final ser el artista que soy, y dar un voto más bien no por la parte trágica o sentimental, tanto de la alegría como del dolor, sino como la cuestión del lenguaje del arte, ¿no? O sea, el diseño, la forma. Pienso que este objeto es muy atractivo, es fascinante de alguna manera, ¿no?
Pero bueno, yo en el transcurso de todo este periodo, que fue la guerra de Ucrania, y que precisamente marca un momento en que Putin lanza unos misiles, no sé ahora, no recuerdo bien exactamente cómo se llama ese misil, pero bueno, lanza un misil nuevo que no se había lanzado sobre una ciudad que se llama Herzog, y al mismo tiempo, cuando empiezo a investigar sobre el misil se parece mucho a la estructura de este objeto. Y ahí se me marcó una línea de trabajo, ¿no? La arena como soporte, que puede estar en dos lugares, en la alegría y en ese terror, y el objeto en el medio como lenguaje, como forma, como indicador de una brecha muy motivada en mi manera de trabajar. Hay dos puntos, por ejemplo, que están en la exposición que son muy importantes y que me llevaron esa misma documentación que fui haciendo sobre la guerra, sobre esa evolución del verano feliz hacia el horror de la guerra en Gaza, por ejemplo, la franja de Gaza, y reflexionar sobre la transformación, y de ahí viene el transforme, de cómo en la historia también se transforman los países, se transforman las filosofías, se transforman los hechos, las personas, cómo la Alemania trató de exterminar a los judíos, cómo los sionistas ahora tratan de exterminar a los palestinos, cómo por ejemplo cuando los sucesos de Chernobyl, cómo la revolución cubana hizo un acto de amor a Chernobyl y le dio una de las mejores playas para albergar, ¿no? Fueron un acto de amor, y sin embargo ahora el gobierno cubano apoya la destrucción de Ucrania por parte de Putin. O sea, cómo evoluciona ese pensamiento, cómo los alemanes, por ejemplo, que trataron de curarse de una raza que no fuera la aria, cómo después en 2022 trajeron, no sé, 123.000 o quizás más de 1 millón de sirios a vivir a Alemania. O sea, abrieron las puertas para otras razas, para otros. Entonces, esa transformación me interesa mucho, cómo se transforma. Y una cosa que me impactó mucho fue que mirando estos documentales, miré muchos documentales sobre Normandía, sobre la guerra, sobre la historia, y entonces uno de ellos me impactó la noticia de que Ernest Hemingway, al que he admirado, para mí es un símbolo de la grandeza literaria, de la belleza de la escritura, del poder del lenguaje y de la historia del arte, cómo Hemingway, en un momento que tuvo poderes sobre uno de los pueblos tomados en la Segunda Guerra Mundial, por la entrada de Normandía, le hacen jefe y él mata 122 prisioneros. Y eso es un suceso que me ha marcado muchísimo, ¿no? Son unas noticias nuevas sobre las cartas de él, que él hace escritor, como él describe cómo los mata en entrevistas. Algunos son como los hijos de él, algunos él describe como terriblemente cómo los mata con su pistola. Entonces, o sea, esa dualidad se me compactó muchísimo. Esa transformación de esa belleza del símbolo del lenguaje de una personalidad como Hemingway a ser un asesino. O sea, la realidad tiene esas dos cosas. Entonces, ¿con qué yo me puedo quedar? Al fin y al cabo, con lo que tengo como artista, que es la herramienta del arte. Y entonces aquí hay dos obras que son esta mesa, que es una alusión a Giorgio Morandi, que cuando Mussolini entra en la Segunda Guerra Mundial, Mussolini entra en el poder, Morandi se refugia en su estudio y empieza a pintar bodegones. En vez de participar de la guerra, participar de la política, participar del horror, está la ventana donde está el interior con lo mínimo y lo más íntimo que puede tener, que son unas vasijas dentro de su casa, y afuera está el horror, ¿no? Y también hay una alusión en este video que me gusta mucho, además por la transformación, empieza en blanco y negro, como una alusión a los bombardeos en Normandía en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una película con defectos, donde vienen estos misiles, que no son más que este tornillo de playa, y el video va transformándose hasta que se convierte en una alusión a los videojuegos de los niños, ¿no? De los jóvenes.
Y esa transformación está en casi toda la exhibición y tiene esos dos polos finales. Giorgio Morandi, por un lado, con ese apacible estar con la ventana fuera del horror, dentro de la cuestión íntima, y en el video la voz que tú escuchas es la de Vito Acconci, que es uno de los transgresores de la performance y del lenguaje del arte, de los más radicales que por lo menos yo he estudiado en mi vida. Y eso, quise hacer una exposición fresca, clara, donde me dejé llevar, como cuando uno elige un retrato de mujer o una silla o un bodegón o unas flores. Yo elegí este objeto y retrato este objeto como un símbolo con el que puedes ilustrar toda esa, desde la alegría al horror, desde la contaminación de la información al lenguaje del arte. Yo siento que es un momento interesante en mi carrera porque yo siento que estoy haciendo algo como si me renovara, me saliera algo de mis manos que ya casi no controlaba porque lo tenía muy claro en la cabeza, y entonces el río digamos, de la mano, ¿no? Que al fin y al cabo son las artes plásticas, se hacen con las manos, se hacen con la mente, pero si no tienes manos te quedas pensando. O sea, yo pienso que he encontrado he vuelto como una cierta niñez a la hora de trabajar y también al mismo tiempo a una madurez de concebir los materiales como algo mucho más directo al lenguaje del arte, ¿no? O sea, no tanto como contenido, sino más bien como forma. Y me he dejado llevar por ese río. Hay muchas obras, todas estas pinturas fueron casi, el día que inauguré, algunas estaban muy húmedas, porque fue todo así, como una progresión. Están en el orden en que la fui creando, o sea que también van saltando de una cosa a otra, unas se abstraen, otras tienen que ver, por ejemplo, esta tiene que ver con Matías, su madre y yo. Esta tiene que ver con Nancy y sus dos hijos solos, que ya no está Pablo Milanés, por contarte anécdotas más íntimas, ¿no? Esto ya es directamente Morandi, cómo se transforma, esos bodegones se van transformando. O sea, la idea también que yo estoy solo y están los demás ahí detrás, cómo se va extrayendo, cómo se va opacando, cómo el polvo, por ejemplo, de una explosión puede también afectar la visión sobre un paisaje. El Transformer, que también tiene que ver con Malevi, tiene que ver con la Bauhaus, con los trajes que se hicieron para teatro en esa época. La madre con el niño solo. No sé, hay temáticas detrás, hay temáticas, ¿no? Cómo evoluciona la aparición de la imagen de la marcha en la arena. La marcha siempre ha estado en mí. Esos son como hombres que aparecen. Y estos que son más abstractos, la cuestión de la naturaleza, de la explosión también. Siempre hay mucho del niño, ¿no? Ese niño que está en la playa. Siempre aparece mucho el niño, esa vasijita pequeñita que aparece en varios, ¿no? Siempre es como un niño. Yo creo que tiene que ver con una de las cosas más importantes que ha asistido en mi vida en este momento, sí, es la atención a mi hijo. Y eso es como una temática dentro del trabajo, ¿no? Como decir, un retrato de mujer, el retrato de mi hijo que está ahí. Yo creo que es una declaración. No quiere decir que yo esté indiferente a lo que está pasando en la realidad afuera, pero sí es como una reafirmación de que lo más cercano que tiene un artista siempre va a ser su lenguaje, su propio lenguaje. El mensaje más grande que puede dar un artista es hablar de su propio lenguaje, de tratar de incidir en su lenguaje, que es definitivamente el lenguaje que le ofrecen sus propios medios, ¿no?